Hola hermanos, vamos con el tema número 15 de la historia más bella de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica. En los anteriores hemos visto que los evangelios, como en general el Nuevo Testamento, son documentos que desde un punto de vista histórico merecen la máxima credibilidad. Es decir, podemos tener total confianza en que lo que estamos leyendo coincide muy precisamente con lo que ocurrió realmente. Es decir, que sus autores no inventaron nada, al menos nada sustancial. Por supuesto que pondrían elementos de su estilo, de su idiosincrasia, pero siempre eso afecta a temas accidentales, en absoluto esenciales. Y esto además lo afirmamos con las pruebas que nos da la ciencia historiográfica, aplicando sus criterios, lo mismo que se aplica a cualquier otro documento de la época. Una de esas pruebas que la ciencia historiográfica nos da para comprobar si un documento es creíble o no lo es desde un punto de vista histórico es que coincida con varias fuentes y que además sean fuentes que no sean de la misma corriente. Es decir, si solo tuviésemos los evangelios, que son escritos por cristianos, pues tendríamos una duda razonable y podríamos decir, claro, si solo tenemos lo que escriben los seguidores de Cristo, pues entonces pues tenemos que dudar si realmente no lo inventaron. Pero no es el caso. Sobre Cristo no solo tenemos testimonios de los cristianos, también tenemos el de no cristianos e incluso anticristianos, que incluso yendo en contra de Cristo y de sus seguidores, no tienen otra opción que dejar constancia de su existencia y de hechos esenciales que coinciden con los evangelios. De esto es de lo que vamos a hablar, como les digo, en este tema. Partamos de que sobre la existencia de Cristo hoy no duda ningún historiador serio. Es más, autores especialistas en la cultura antigua, en la historia antigua, como Michel Grand, afirman que sobre Cristo tenemos más datos, más seguridad que sobre la mayoría de los personajes históricos de la antigüedad, como Julio César o Alejandro Magno, por citar algunos importantes. Otros autores también especializados en la historia judía, como Charles Ward, afirman que de Jesús tenemos más información que de cualquier judío palestino de antes del año 70, que es cuando Jerusalén fue destruida. Así que sobre este principio, ¿no?, sobre este elemento base que es la existencia de Jesús, hoy no hay ningún autor que lo cuestione. Pero vamos más allá de su existencia a ver si el marco histórico que nos presentan los evangelios es creíble. Y efectivamente, si lo comparamos con lo que nos dicen autores no cristianos, vemos una absoluta coincidencia. Empecemos por Flavio Josefo. Me van a permitir que esté leyendo algunos textos porque me interesa que conozcamos la literalidad de lo que dicen estos autores, más allá de los principios generales. Flavio Josefo, que vivió entre el año 37 y el 110 después de Cristo, que era judío, aunque romanizado, en un libro muy famoso que se llama Antigüedades Judías, donde habla precisamente de la historia del pueblo de Israel, nos dice literalmente, voy a citar, a leer, dice así: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos y maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y cuando atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego, Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz. Y a pesar de eso, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día, la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Cierro comillas. También más adelante en este mismo libro, Antigüedades Judías, cuando Flavio Josefo
hable del martirio de Santiago, volverá a hacer referencia a Cristo y a su mesianismo. Vamos con otro autor, en este caso Tácito, un historiador romano que vivió entre el año 56 y el 118. En su libro Anales menciona a Cristo y lo hace haciendo referencia al incendio que desoló Roma en el año 64 y del cual pues se acusa a Nerón de ser el autor. E igualmente Nerón, para él lavarse las manos, acusó falsamente a los cristianos. Pero lo que me interesa es lo que dice, en este caso Tácito, sobre los cristianos. Voy de nuevo a leer literalmente. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente la nociva superstición, se extendió de nuevo no solo en Judea, la tierra que originó este mal, sino también en la ciudad de Roma. Cierro comillas. Ven que coincide en hechos esenciales en el marco histórico con los evangelios. Plinio, el joven, que murió en el 112 después de Cristo, fue procónsul romano en la provincia del Imperio llamada Bitinia, y en una carta numerada con el número 96 escribe al emperador Trajano preguntándole cómo debía comportarse él en cuanto procónsul, qué actitud tenía que tomar con los cristianos. Lo que nos interesa es que en esa carta cita 3 veces a Cristo y señala que los cristianos, al defenderse, decían que lo único que hacían era reunirse en el día primero de la semana, de madrugada, antes del alba, y cantar un himno a Cristo como a un Dios, dice literalmente Plinio. Es decir, está confesándonos la existencia de Cristo, está confesándonos que los cristianos continuaban con la práctica de la Eucaristía celebrada el domingo antes del amanecer y que lo adoraban a Cristo no solo como un hombre, sino sobre todo como Dios. Otro autor, Suetonio, historiador romano que vivió entre el año 70 y el 140. Él también habla de Cristo, al que menciona como Crestus, y también habla de la expulsión de los judíos de Roma, que fue ordenada por el emperador Claudio. Al hablar de esta expulsión, dice literalmente Suetonio: expulsó Claudio de Roma a los judíos que andaban siempre organizando tumultos por instigación de un tal Crestus. Cierro las comillas. Luciano es otro autor, en este caso griego, que murió en el 165 después de Cristo. Él satiriza a Cristo y a los cristianos y dice literalmente: al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado viviendo según sus leyes. Celso, que vivió o murió, mejor dicho, en el año 175 después de Cristo, también un autor griego. Él tiene un libro famoso, Doctrina Verdadera, que aunque no nos ha llegado el original, como casi ningún libro, ya se lo dije en el tema anterior, pero sin embargo sabemos el contenido de este libro por muchas referencias que se hace en otros autores a esta mencionada obra. Y ahí se menciona repetidamente a Cristo y sobre todo la doctrina del Señor, que coincide con la que está explícita en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y acabemos con 2 testimonios judíos. Por una parte, Mara bar Sarapión, que es un autor judío de finales del siglo I. Conservamos una carta de él en la que se refiere de la siguiente manera a Jesús. Abro comillas. ¿Qué provecho obtuvieron los atenienses al dar muerte a Sócrates, delito que hubieron de pagar con carestías y pestes? ¿O los habitantes de Samos al quemar a Pitágoras,
si su país quedó pronto anegado en arena, o los hebreos al ejecutar a su sabio rey, si al poco se vieron despojados de su reino. Cierro comillas. ¿A qué se refiere Bar Sarapión? Se refiere sin duda a la destrucción de Jerusalén en el año 70, 40 años después de la crucifixión de Cristo. Y el otro testimonio con el que quiero terminar, el otro testimonio judío, es el del Talmud judío, un libro fundamental para los judíos. En el Tratado Sanedrín 43, número 43, se menciona también a Jesús y se dice que fue crucificado en la víspera de la Pascua. Como ven, amigos, son múltiples los testimonios no cristianos e incluso anticristianos que confirman la veracidad de lo que están narrando los evangelios y una coincidencia con los elementos fundamentales. Mañana, si Dios quiere, continuaremos con otro tema. Que Dios les bendiga y la Virgen les acompañe siempre.